Hoy vamos a preparar estos deliciosos buñuelos colombianos, así que a todos una bienvenida y acompáñenme hasta el final del video. Para esta preparación podemos usar queso costeño o en otros países lo pueden conseguir o reemplazar por queso feta. Pero yo voy a usar este queso, es un queso semi blando, semi graso, es suave, bajo en sal. Así que lo vamos a rallar por el lado más finito del rallador. El queso costeño por este lado sería perfecto porque él es duro. Pero con este queso, como es semi blando, no funciona por este lado porque se vuelve una masa, como lo pueden ver. Este queso es suavecito, mira como que trata de hacerse una masita en los dedos. Así que lo vamos a rallar por el lado más gruesito, pero igual finito del rallador. Este queso no es así cuando uno lo compra. Este queso es un poquito más durito, pero yo lo dejo reposar en la nevera unos 5 o 6 días para que cojan más sabor los buñuelos. Después de que lo rallamos, lo vamos a amasar. No es necesario, pero a mí me gusta porque me parece que la belleza de un buñuelo es que se vea su corteza parejita y que no se le vean muchos grumos o pepitas del queso que queda por ahí sin rallar. Así que lo hacemos con la mano, o si usted tiene una batidora, vamos a usar el gancho de pala y lo vamos a agregar y lo vamos a triturar o moler hasta que ya esté la masita. Este queso les recuerdo que lleva 6 días desde que lo compré fresco y él se ha vuelto blandito. Con el queso costeño no se puede hacer esto porque es duro. Lo ideal es que ustedes tengan un molino en su casa o un procesador de alimentos, pero no todos contamos con esto, así que estas son las opciones. En este tazón tenemos la maicena o fécula de maíz. Vamos a agregarle el almidón de yuca. El almidón de yuca es agrio, es el que tiene los granitos gruesos, no es tan finito. Este es el que vamos a usar. Vamos a agregarle el azúcar. Una cucharadita de polvo de hornear. Para los que no tienen cucharitas de medir, en una cucharita normal, se les va a ir la cucharita alta. Vamos a agregarle un cuartico de cucharadita bajita de bicarbonato. Bien bajita, no mucho bicarbonato. O una pizca como le decimos popularmente. Y una cucharadita de sal. La sal es opcional si usan un queso como el mío que es sin sal. Pero si usan el costeño o el feta, que son salados, no le vayan a agregar sal hasta probarlo, a ver qué sal le da el queso. Vamos a agregarle 3 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, el queso que ya tenemos molido, este tazón me quedó como pequeño, así que lo cambiamos por uno más amplio para que nos quede la facilidad de revolver y no se nos riegue toda la mezcla. No le he agregado el líquido hasta el momento porque primero le vamos a revolver a ver qué humedad nos aporta los huevos y la mantequilla, porque en esta preparación no es conveniente que se nos pase de humedad, porque un buñuelo muy pegajoso en el aceite se explota, se absorbe el aceite todo, entonces no es conveniente. Ya que lo hemos revuelto, vamos a empezarle a agregar de a pocos la leche, o si lo quieren sustituir por agua, también, no importa, no pasa nada, no lo afecta en nada. Así que vamos a agregarle de a poquitos la leche.
Vamos a compactar nuestra masa, seguir amasando hasta que todos los ingredientes estén compactos, homogéneos, sea una masa lisa, suave. Se nos irán aproximadamente 2 minutos, así que es súper rápido. Vamos a probar la masa, vamos a hacer una bolita. Si no se nos pega la mano, está perfecta. Y si la oprimimos y no se agrieta, está perfecta. Así que está lista para llevar a la refrigeradora por 15 minutos para dejarla reposar. Mientras tanto, vamos a precalentar el aceite. Vamos a hacer un buñuelito de prueba y vamos a contar hasta 8 para saber si el aceite está en su punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está perfecto. Yo les aconsejo que cuando ustedes hagan buñuelos, usen el sartén que siempre usan para hacer sus frituras. No vayan a usar el que hacen el arroz o alguna otra preparación, porque de seguro se les va a pegar en el fondo. Es necesario que ellos floten. Los buñuelos no consumen mucho aceite, a pesar de que van fritos, pero esto va en la preparación, de que no quede muy blandita o que no esté muy frío el aceite. Si el aceite está muy caliente, también pueden quedar crudos y se pueden explotar. Así que, así como les mostré, es la temperatura. Si a ustedes les da miedo meter los deditos allá, con una cucharita, lo agregan ahí y perfecto, no pasa nada. Si ustedes tienen un termómetro de cocina, la temperatura es de aproximadamente 135 grados, pero como no tenemos, pues lo hacemos al ojímetro, ¿verdad? El sartén que yo puse con aceite está puesto en el quemador mediano de mi estufa. El piloto o quemador está abierto antes de llegar a la mitad. No está en todo abierto ni está en el mínimo, pero tampoco en la mitad, está un poquito atrás. Esto lo digo para que ustedes se lleven una referencia de qué tanto hay que encender la estufa, qué tanta llama necesita. Esto depende obviamente de la cantidad de aceite, del grosor del sartén, pero para que ustedes se lleven esa referencia. A los buñuelos no hay necesidad de estarles dando vueltas. Si ustedes se fijan, ellos mismos giran en el aceite. Si tienen una temperatura adecuada y si la masa quedó bien, ellos solitos giran. Así que no hay necesidad de estarlos revolviendo. Así que déjenlos ahí hasta que estén del color que ustedes desean. Estos buñuelos aquí en Colombia son demasiado populares. Uno los consigue en el 99% de las panaderías, en los establecimientos donde venden avena. Son deliciosos, la verdad. Aquí les muestro, mire lo suavecito que queda este buñuelo. Queda rico, la verdad, les recomiendo que lo hagan, lo prueben. Así que lo disfruten, que lo hagan en su casa y los espero pronto en un próximo video. Y no olviden suscribirse para recibir todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo.